Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a charlar un poco de qué está sucediendo en el mundo de la política y fundamentalmente cuando vemos estos tándems, ¿no? Estos cambios tan impresionantes en que, bueno, la política va desde ahora ya en estos últimos tiempos, desde la izquierda más extrema hacia la derecha más extrema. Ustedes se preguntarán por qué. En Politic Press hemos tratado de responder un poco a esta pregunta en cuanto a que hay factores que influyen y son decisivos en la vida cotidiana de las personas. Yo sé que quizás muchos de ustedes dirán, bueno, hay factores que nosotros ya los conocemos. Nosotros le vamos a contar un poco aquí en Politic Press, un poco de lo que creemos que es lo que produce actualmente este cambio. Hablamos un poco de la democratización de la información y los cambios del mundo actual. ¿Cuáles son los principales cambios, no? Analizamos en primer término, acá vemos, la revolución tecnológica, es decir, los cambios a nivel informativo. Todos sabemos que en un principio era la televisión solamente la que nos informaba y para muchos nos desinformaba, es decir, que había intereses que los medios de comunicación tenían con los políticos. Bueno, quizás esto es lo que ha generado un fuerte desgaste en la, podríamos decir, en la confianza de las sociedades y es, en definitiva, lo que, bueno, justamente hoy estoy haciendo yo, es comentándoles un poco y ustedes quizás dicen, bueno, este señor que está hoy hablando aquí no tiene intereses creados, no, no está pagado por ningún gobierno, no necesita que ser pagado por ningún gobierno y está hablando de lo que nos está influyendo. No estamos criticando a un político o a otro, simplemente estamos tratando de hacer un análisis objetivo de lo que ha cambiado, de lo que muchos políticos no logran entender. Bueno, como decíamos, que como todo en la vida, dice hay un ciclo para cada tiempo. Actualmente hay muchos problemas que las democracias no han logrado resolver. Es que la estructura que la sostenía está destruida por la corrupción y sus pilares fundamentales están en crisis. Bueno, uno de los pilares fundamentales que teníamos o que tenía, ¿no? La democracia, las viejas democracias del siglo XX, podríamos decir, ¿sí? Era justamente que no, no estaban sometidas a lo que hoy vemos y conocemos de la dinámica que tienen las redes sociales. ¿Sí? Entonces nos estamos acercando quizás a un gran cambio que no es fácil para muchos comprender, sobre todo para aquellas personas más grandes que están adentro del mundo de la política y ven cómo la dinámica de los hechos, de los acontecimientos, los va devorando poco a poco. Bueno, hablamos un poco de la revolución tecnológica que dice que es uno de los factores más importantes en este proceso, la diversificación de los medios de comunicación, acá tenemos, y el final del monopolio, ¿no? De ese monopolio que tenían antes los medios de comunicación y que lo han perdido definitivamente. Entonces, ustedes piensen por un momento que ya ustedes, si están viendo este video, no se están informando a través de un televisor. Es decir, el televisor, ese gran aparato, ha perdido el protagonismo. Se lo ha quedado quien el celular. Celular que hoy ustedes pueden ver todo tipo de información, múltiples tipos de opiniones. Perfecto. Muchos dirán, bueno, pero hay gente que tiene una visión de izquierda, hay gente que tiene una visión de derecha, y bueno, y después estamos nosotros en Politic Press que tenemos una visión objetiva, es simplemente analizar, no criticar a uno u a otro, obviamente que lo vamos a hacer cuando sea necesario o cuando consideremos que algún político está haciendo mal las cosas. Bueno, normalmente sucede que la están haciendo mal o en algún punto lo están haciendo mal. Y bueno, también tenemos que, al haber adoptado gran parte de las personas las redes sociales como un medio para informarse, pensemos por un momento que hoy Twitter es una de las redes sociales más importantes. Twitter, YouTube, Twitch, eh, el streaming, ¿sí? Que no solamente sirve para que hablemos de estos temas un poco complejos, por decirlo de algún modo, cansadores también, porque mm, no llegan soluciones, sino que, bueno, es simplemente un análisis que puede
suceder. Bueno, mire, si hasta acá llegaron, pueden seguirnos acá, ¿sí? En politicpress.com o politicpress en Twitter. Eh, pueden seguirnos. Pueden seguirnos también, obviamente, en YouTube, ya que estamos. Pueden darle like, pueden suscribirse al canal. Bien, seguimos. Las redes sociales se transforman en la gran opción. Y esto es así, es decir, la relevancia que hoy tienen muchas personas, muchos influencers, no es nuestro caso. Nosotros somos un canal pequeño en el cual tratamos no de estar de acuerdo con las políticas de unos o de otros, sino simplemente analizar el contexto objetivo, es decir, esto funciona, esto no funciona, sirvió de algo, ¿por qué la crisis es tan grande? O al menos es lo que nos muestran los, los medios de comunicación. Yo no sé si sí es evidente que hay una crisis de magnitudes económicas como producto de los errores que se han cometido durante tantos años y que se siguen cometiendo actualmente. Es decir, no es algo que sea de los que sea del propio gobierno. En un video anterior, muchos quizás me han malinterpretado. Creen que yo estaba hablando de que los candidatos, una cosa son los candidatos políticos y otra cosa son los candidatos ya electos, o cuando empiezan a ejercer su rol de presidente, gobernador, de intendente, les cambia el semblante porque se encuentran con otros factores de poder que no son precisamente aquellos que tenían cuando eran candidatos. Pero bueno, en fin. Acá decimos que la democracia cambiará o morirá. Yo creo que es un aspecto a tener en cuenta en cuanto a que la democracia es, por así decirlo, una forma relativamente nueva de organizar un determinado país, teniendo en cuenta que los Estados-nación también son relativamente jóvenes, ¿no? Y dentro de lo cual llegó algo muy importante a la vida de las sociedades, que es justamente el hecho de la interacción y de la comunicación constante de las personas con entre sí. Es decir, ya no estábamos hablando de que una persona estaba en su casa solitaria mirando la televisión. No, hoy podemos, podemos decir que muchas personas, ¿sí?, tienen una interacción constante a través de las redes sociales, es decir, y esto obviamente que genera cambios en la forma de pensar de las personas. Ya no existe más quizás, hablando de Argentina o hablando de Latinoamérica, ya no es la herencia ideológica, ya no existe más quizás esa forma, la herencia ideológica. Y digo la herencia ideológica porque eso era algo que sucedía quizás con nuestros abuelos, con nuestros padres, donde la familia le dejaba, ¿sí?, en herencia el hecho de ser peronista o ser radical a gran parte de su familia. Esto se ha perdido definitivamente. Primero creo que se fue atenuando, perdón, con la televisión. Es decir, acá ya se pudo ver un poco las diferencias que tenían, y también daban la posibilidad de tener un nuevo formato, un nuevo pensamiento que permitiera elaborar nuevas decisiones para estas no modernas democracias. Pero claro, lo que en algún momento era una dinámica demasiado lenta, lo vemos que luego con las redes sociales, si acá tenemos, con las redes sociales, esto se transformó, se multiplicó, la velocidad de cambio fue totalmente impensada, ¿no? Y yo creo que la velocidad de cambio, sí. La velocidad de cambio no ha podido ser captada quizás por o por los políticos más grandes, ¿no? Por los mayores que no tienen esa capacidad de llegar a las sociedades y tratar con su opinión. Yo no digo ya la opinión, sino con sus hechos, porque sus hechos son juzgados muy rápidamente. Muchas de las sociedades ya no tienen tiempo, no tienen ganas de esperar 10 o 20 años. Ustedes saben que los políticos proponen cambios a 10 o 20 años. Bueno, yo creo que eso lo han entendido muy bien los chinos. Miren lo que les estoy diciendo. Porque mientras nosotros vemos que en nuestros países
una obra, ¿sí? Una obra, un puente, una carretera, una plaza. Tarda quizás 10 años, 5 años, 10, 20 años, 30 años. Vemos cómo en China quizás se hace una carretera en 2 semanas, un hospital en 15 días. Y bueno, entonces la ineficacia de nuestros políticos, vamos viendo que la dinámica está exigiendo otro tipo de velocidades. Y creo que esto es justamente lo que genera una cierta falta de confianza en nuestros políticos, que deberán entender seguramente en algún momento de que estas cuestiones deben ser resueltas. Ya no podemos, los ciudadanos ya no están dispuestos a esperar o a promesas, es decir, las promesas creo que definitivamente han muerto. Vamos a poner acá, vamos a ver, sí, las promesas, acá vamos a poner, ¿sí? Ya no son posibles, digamos. Estas han muerto porque la gente no cree en promesas, sino que cree en hechos y hechos a corto plazo, rápido. Es decir, requiere soluciones rápidas como, por ejemplo, las opiniones o el vértigo, ¿no? Ustedes dirán, bueno, lo que pasa es que la democracia tiene ciertas instituciones, ciertas cuestiones que no lo permiten, es decir, la dinámica no lo permite. Bueno, allí está donde nosotros planteamos que la democracia cambiará o morirá, o se transformará, será otra cosa que no es lo que estamos actualmente acostumbrados a ver, es decir, largas discusiones y, en fin, cuestiones que muchas veces vemos como eh, los problemas se van atrasando y se van transformando en problemas mucho más graves. Creo que ese es uno de los puntos de vista más importantes. Así que bueno, amigos, espero que no se les haya hecho muy largo este video en el cual tratamos de explicarle un poquito sobre estas cuestiones. Como siempre le digo, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y bueno, nos vemos en el próximo video.